Esta noche le damos la bienvenida al estudio de Ahora Más Puebla a Ana Lilia Bonilla, quien es maestra en calidad de la educación. Muchas gracias por estar aquí, qué Hola, gusto. Maestra, bueno, buenas noches y buenas bienvenida. noches. Gracias, Arey, gracias, Armando. Pues un gusto estar aquí. Al contrario, gracias por aceptar la invitación para que nos platique un poco. A ver, estamos iniciando el ciclo escolar, ¿no? Así Donde hay es. muchas expectativas, a lo mejor muchas ganas de hacer bien las cosas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, de los meses, a lo mejor los niños como que van perdiendo el interés o a veces les da flojera o no saben hacer bien las cosas. No hay alguien que los impulse a sacar el mejor provecho de este ciclo escolar. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué decirles? Bueno, sin duda es lógico que al principio pues la emoción de estrenar uniforme, mochila, el olor de las libretas nuevas, como que eso les da la emoción. Se va perdiendo porque al pasar de los días ellos van viendo que se les va complicando lo que ellos creían que pues iba a ser muy sencillo aprender, ¿no? Entonces la función de los maestros siempre es motivar en todo momento el aprendizaje. Yo sé que no es sencillo porque bueno, los grupos son a veces muy numerosos y eso no permite poner una atención tan personalizada. Sin embargo, tomando en cuenta teorías de aprendizaje, tomando en cuenta la motivación, yo creo que podemos hacer mucho. A mí me llama la atención que al principio están muy contentos también los alumnos y después va pasando el tiempo y tiene uno que hacer un esfuerzo doble, precisamente por eso, porque se les va complicando y hay que ver qué es lo que se complica para apoyarlos. Maestra, ¿qué se puede hacer desde casa para ir mejorando el rendimiento de los pequeños y, como usted dice, para que no decaiga con el paso de los días? Así es, qué bueno que tocas ese punto. El apoyo de los padres de familia siempre es fundamental, porque es un refuerzo de lo que uno hace en el aula, del proceso de aprendizaje que uno inicia en el aula y que continúa con los padres de familia. ¿De qué depende? De que yo revise la libreta, si soy madre de familia, y que no solamente vea que lo hizo, sino cómo lo hizo, cómo llegó a la respuesta, porque ese es parte del proceso cognitivo del alumno y que él va a entender qué es lo que le cuesta trabajo. Realmente el asunto aquí es ver que ellos entiendan qué es lo que les cuesta trabajo y cómo van a llegar a la respuesta. Si el alumno entiende su proceso, aunque nosotros lo digamos a lo mejor con palabras más técnicas, el alumno al preguntarle o a mi hijo preguntarle, oye, ¿por qué no le entiendes? ¿En qué parte ya no le entiendes? ¿Cómo le entenderías mejor? Como que ese tipo de preguntas ayudaría, ¿no? El tomar en cuenta que no todos aprenden igual e identificar de qué manera aprende mi hijo o mi hija para que yo le pueda apoyar. Sí, Y es que es un trabajo conjunto, ¿no? Si bien lo dice en las aulas, los maestros, sin embargo, pues a veces los grupos son muy grandes. En Así casa es. también los papás de repente, pues sí quieren ayudar, por supuesto, a sus hijos, pero hay muchos que a lo mejor trabajan, que llegan cansados, que, a ver, te reviso la tarea y a veces es complicado también Claro. decirles, oye, échale ganas, motivarlos, ¿no? Y también eso de échale ganas, pues como que incluso Como ya que lo no prestan va, como que no va a ningún lado, Ajá, ¿no? y a broma, pues échale ganas, ¿cómo que Sí, le eche échale, ganas? de ¿no? que, ¿a dónde o Sí, qué? sí, Pero sí. ¿cómo le hago? Sí le quiero echar ganas, Exacto. pero no sé cómo. Entonces, el cómo estamos nosotros los maestros. Afortunadamente varias escuelas, incluyendo donde yo estoy trabajando, se ha aplicado un diagnóstico para ver qué tipo de aprendizaje, cuál es el canal dominante de aprendizaje del alumno, para ver si es visual, auditivo o kinestésico. Y con eso nosotros tener siempre como que esa información a la mano y en el momento en que yo vea que a mi alumno le está costando trabajo aprender, pues echar mano de esa información. Ahora, el padre de familia debe saber qué tipo de aprendizaje tiene su hijo, para que a lo mejor no tengo tanto tiempo, a lo mejor llego muy tarde, pero en ese ratito sí puedo saber que a partir de la información que yo tengo, decirle, ok, bueno, vamos a ¿qué te parece si buscamos este apoyo en tal libro o vemos un video o hay una película relacionada con el tema que estás trabajando, si es de historia, si es de física, siempre hay algo y el alumno va a agradecer mucho que el papá esa pregunta de qué es lo que te cuesta trabajo, qué fue lo que más fácil se te hizo, por qué crees que esto lo aprendiste más fácil, qué hiciste de diferente para que a ti te quedara más claro y en este tema, aunque es igual de complejidad, a ti te costó más trabajo, qué fue lo que pasó. O sea, revisar ese proceso de metacognición que se llama, que es reflexionar sobre mi propia acción educativa, el alumno en cosas muy sencillas. Si yo hago un cuestionario, se me queda más fácil. Si yo lo escucho, si yo lo veo en un video,
yo no necesito escribirlo. Hago un resumen. Hago un resumen y a lo mejor con eso se me queda muy fácil y te puedo decir la idea general. Ya no es la etapa, de acuerdo al nuevo modelo educativo, que ellos memoricen, sino comprendan y hagan suya esa información. Pero como bien decías, es fundamental que los padres nos apoyen en esos detalles, porque el alumno se va a sentir apoyado en esta triada educativa, ¿no? Que es fundamental. Maestra, ¿y hasta dónde es bueno que los papás se involucren en las tareas del hijo? Porque hay quienes terminan haciéndoles toda la tarea cuando cometen un error, ¿no? Se lo corrigen, pero bueno, terminan haciéndoles todo desde pequeñitos hasta primaria, bueno, ya secundaria, ya son un poquito más independientes. Pero ¿hasta dónde es bueno marcar una línea? Perdón, porque también está el otro extremo, ¿no? Quien a lo mejor los papás que dicen, oye, ya está grandecito, que lo haga solo, que se responsabilice. Ya está grande. Se desentienden los papás. Yo entiendo esto. Sí, siempre hay que formar el hábito para poder decirle al niño que ya puede conducirse solo. Pero la intervención, como dices, ¿hasta dónde es? El alumno, tú no le tienes que hacer la tarea. O sea, esa es la línea. Tú no le tienes que hacer la tarea. Tienes que llevarlo en ese camino de cómo hacerlo. A lo mejor no la terminó, a lo mejor no llegó precisamente a la respuesta, pero ese proceso en el siguiente o en la siguiente ocasión, él de seguro va a llegar, ¿sí? Y el entender que no haciéndoles la tarea no responde al aprendizaje que el alumno necesita o que mi hijo necesita. Lo que va a pasar es que después no siempre el papá en un examen o en una situación de aprendizaje, el papá va a decir, oye, pues mira, se resuelve o se contesta de esta forma. Si yo tengo duda de cómo puedo intervenir con mi hijo, pues sí sería conveniente que le dijéramos al maestro o maestra que está con ellos y decirle de qué manera yo puedo apoyar a mi hijo para que no acabemos, como dices, ¿no? Haciéndole la tarea o haciendo todo por él, porque finalmente eso no le va a resolver ni va a aprender. ¿Y cómo inculcarles la disciplina o el hábito del estudio? Porque pues también los papás ahí tienen que estar muy, muy involucrados, ¿no? Yo me acuerdo que de repente decían, a ver, es lo único que tienes que hacer, es tu única obligación, pero lo sientes a lo mejor de repente como que medio agresivo, ¿no? Y hay quien dice, no, pues ahora no hago nada. Sí, pues es lo único que hago, pero me cuesta y a lo mejor no sé por dónde empezar. Muchas de las veces no es que no comprendan, sino que, insisto, no saben cómo aprenden ellos mismos. O sea, saben que aprendieron algo, pero no saben cómo lo lograron. Entonces, aquí en esto sí sería importante que a los padres de familia les dijéramos y les insistiéramos, ¿no? El formar hábitos es una cuestión de constancia, de organizarle las actividades, de decirle todos los días vas a llegar, te vas a cambiar el uniforme, vas a comer, vas a hacer la tarea, pero a lo mejor en el mismo orden todos los días, para que él sepa que tiene algo establecido y no por eso va a dejar de tener actividades recreativas, ¿no? Sin embargo, si es como todos los días, organizarnos con ellos. A lo mejor si no puedo estar porque trabajo, que es la situación de muchas madres de familia actualmente, pues sí a lo mejor una llamadita, ¿no? El estar pendientes y monitoreando que ellos tengan el hábito y a cierta hora tienen que estar haciendo exactamente lo que hicieron el día anterior, revisar su mochila, revisar sus libretas, revisar su horario y seguramente el cerebro va a programarse, ¿sí? Para tener esos hábitos y con el tiempo ya no va a ser necesario que esté sobre él, porque ya lo tiene. Pero es de esa manera, con la constancia de insistirle. Quedamos en algo y todos los días lo vas a tener que hacer. Y de verdad que nos vamos a ahorrar muchísimo. ¿Y como a partir de qué edades? Porque a lo mejor muy chiquito le dices ponte a leer y pues se va a aburrir y empieza a hacer otras cosas y ya leíste, no, pues no. Como a qué edad ya como que ya los puedes impulsar un poquito más a todo esto. Bueno, en preescolar sí es necesario el acompañamiento, definitivamente. En primaria, dependiendo del grado en el que estén, y yo siempre invito a los papás que revisen los objetivos y las unidades de los libros, porque ahí también de repente hay como mensajes para los papás, para poder decirle, mira, hasta este punto el niño es capaz de leer, pero tantos minutos de acuerdo a la edad, ¿no? Obviamente va variando, pueden ser unos minutos si son los más pequeños. Hay que estar conscientes de eso para no caer en el error de darle demasiada información y que el niño acabe aburriéndose y nos salga contraproducente. Pero lo importante es que sea un hábito. Exacto. Yo siempre insisto en eso de los hábitos y de la constancia de formárselos desde pequeños. Y conforme pasa el tiempo, obviamente ellos ya no necesitan esa presión y esa insistencia. Ellos solitos lo van a hacer. Claro que sí necesitamos trabajar en equipo. Padres de familia
maestros y el alumno al ver que hay esa comunión entre nosotros, porque estamos como del mismo lado. Eso es lo que también los padres deben recordar, que cuando nosotros les pedimos algo o exigimos es porque queremos que aprendan y sabemos hasta dónde son capaces. Tenemos los conocimientos de psicología educativa para saber hasta qué punto exigirles y ellos seguramente lo van a dar. Y también están los otros pequeñitos que a lo mejor entienden muy rápido, hacen la tarea muy rápido, también a ellos hay que sacarles provecho, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo. Sí, mira, nosotros en los consejos técnicos precisamente es donde platicamos al respecto de esos alumnos aventajados que nosotros debemos adaptar la currícula para que ellos tengan unas actividades en ese momento. Si ya entendió, yo debo tener actividades alternativas para ese tipo de alumnos, porque no se pueden quedar, como tú dices, pues espérate hasta que acaben todos. No, se le debe dar una actividad alternativa relacionada con el tema u objetivo de la unidad. ¿Y en casa también? En casa también. En casa, por eso siempre insisto en la comunicación. Es decirle, bueno, si él acaba la tarea, si él termina temprano, ¿qué es lo que puedo hacer? Puede hacer una actividad física, pero también te vamos a dedicar, ¿qué te parece? 5, 10 minutos para que tú hagas un ejercicio de matemáticas, que son los que te cuestan trabajo. O una lectura de un libro que tú quieras, vamos, lo elegimos en la librería, pero vas a tenerlo que leer en tanto tiempo, ¿qué te parece? Ni siquiera lo voy a elegir yo, vamos y lo eliges tú. No necesita ser una librería cara, pueden ir a varias librerías del centro donde están los libros de muy buena calidad, ya de segunda mano, pero que están en perfectas condiciones para poderse leer. O sea, no se necesita gastar tanto. Y a lo mejor identificar un tema de interés del pequeñito, ¿no? No tiene que ser, leer todos los días algo de alguna materia del colegio, no puede ser de otro tema. Exactamente, el amor por la lectura va a ser a partir de un interés que el alumno tenga. Y es generalmente nosotros tenemos que entrar en cualquier objetivo u unidad, tenemos que rescatar cuáles son los intereses de la edad de mis alumnos. Y por esa parte, empezar para despertar el interés con preguntas generadoras, con algún tema, una anécdota, para que ellos los tengamos atrapados en primera instancia, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Gracias por la invitación, estoy muy a gusto. Ana Lilia Bonilla, maestra en calidad de la educación. Así es. Gracias. Muchas gracias a ustedes.